Bien, y vamos con información del momento. Esta es la información internacional de este instante. La Corte Internacional ha dictado una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, esto por crímenes de guerra en Gaza. La Corte Penal Internacional ha informado este jueves de órdenes de detención, por un lado, contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ahora exministro de Defensa, Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre del año pasado. Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohamed Deif, un alto cargo de Hamas, que es considerado jefe de su ala militar, aunque hay que recordar, Israel ya lo ha declarado muerto en un ataque israelí lanzado el pasado mes de junio contra la Franja de Gaza, un fallecimiento de todas maneras que nunca ha sido confirmado por el grupo Hamas. Estas órdenes de arresto llegan meses después de que así lo solicitara el fiscal de la Corte Penal Internacional. Recordemos que en mayo pasado pidió al Tribunal Internacional una orden de captura contra Netanyahu y Gallant, indicando que tienen responsabilidades criminales por crímenes internacionales cometidos en territorio palestino al menos desde el 8 de octubre de 2023. En cuanto al líder de Hamas, Mohamed Diaf, se ha indicado por parte del fiscal de la CPI, de la Corte Penal Internacional, que ha señalado en aquella oportunidad que tiene responsabilidad por los siguientes crímenes internacionales cometidos en territorio de Israel y también el Estado de Palestina desde octubre del año 2023. Exterminio, crimen contra la lesa humanidad, asesinato, crimen contra humanidad, crímenes de guerra, toma de rehenes, crimen de guerra, violación y otros actos de violencia sexual durante cautiverio como crímenes contra la humanidad. Son parte de los cargos que se le imputan, en este caso al líder de Hamas, Mohamed Diaf, sobre quien también se ha despachado una orden de detención internacional. Sin embargo, se hace presente que Israel ha señalado que dio muerte de este integrante y líder de Hamas en junio. Sin embargo, esta agrupación, reiteramos, no ha confirmado esta información. Además, se ha indicado entonces en este informe, en este reporte que se ha entregado durante las últimas horas, que la Corte entonces Penal Internacional ha despachado esta orden de detención en contra del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Acá ocurrió una situación similar también contra, en su momento, el año 2023, el presidente ruso Vladimir Putin. Es bien complejo que se logre la detención de Benjamín Netanyahu. Esta es una orden de captura internacional y para aquello, con respecto a esta orden que ha sido emitida, hay distintos obstáculos. Son obstáculos, por un lado, jurisdiccionales, también políticos, por otro lado, también diplomáticos, toda vez que Israel no es parte del Estatuto de Roma, que es lo que complica para su detención. Es decir, que acá se requiere que Benjamín Netanyahu salga de Israel y que llegue a alguno de los países firmantes del Estatuto de Roma para que así pueda ser detenido. Además, goza de alguna inmunidad diplomática. Hay influencia detrás también de los Estados Unidos, lo que podría limitar la cooperación internacional para su captura. Así es que uno de los requisitos es que Benjamín Netanyahu eventualmente salga de Israel, se dirija a otro país, algún país firmante del Estatuto de Roma, por ejemplo Chile es firmante del Estatuto de Roma, Suiza, otro país, para poder entenderlo de esa manera. Si es que llega a alguno de esos países, ahí podría proceder esta detención. Por lo tanto, mientras no salga de Israel, es bien complejo que se logre así su captura, que fue o ha sido muy similar a lo que ha ocurrido también con Vladimir Putin, sobre quien también empezó una orden de detención o de captura internacional. Bien, vamos a revisar noticias internacionales, vamos a seguir revisando otros temas. Les contamos ya más temprano, hace algunos minutos, sobre una orden de detención en contra de Benjamín Netanyahu, y ahora vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo con otro conflicto, que es este que nos tiene ya pendientes desde hace varios años ya. Se han cumplido 1000 días de la guerra entre Rusia y Ucrania, y esta tensión sigue en escalada. Se ha confirmado ahora que Ucrania disparó por primera vez los misiles británicos Storm Shadow.
Y a su vez, Ucrania está acusando que en las últimas horas Rusia envió un misil balístico intercontinental. La primera vez que Moscú utiliza un misil de este tipo en la guerra. Sería así, de acuerdo a lo que ha sido reportado por Ucrania, que acusa a Rusia de haber empleado este misil. ¿Qué es lo que ocurre además? El Reino Unido, también Francia, han aprobado el uso de su armamento en soberanía de Rusia. Rusia, que recordemos el martes, modificó su doctrina nuclear. La guerra ha adquirido una creciente dimensión internacional con la llegada de tropas norcoreanas para ayudar a Rusia. Además, recordemos que Estados Unidos había dado el visto bueno para que pudiera Ucrania emplear misiles de largo alcance, que también aquello ya había sido reportado por Rusia, quienes habían indicado la utilización de 6 de estos misiles, 5 de ellos que habrían sido interceptados o derribados y uno que parcialmente había llegado a territorio ruso. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Hay un ataque que ha causado daños en edificios civiles, al menos 4 personas han resultado heridas. Este es un ataque contra la ciudad de Dnipro, en el centro este. Estados Unidos cerró la embajada por haber recibido, recordemos, información específica sobre un ataque aéreo significativo el 20 de noviembre. Y se está indicando además por parte de la comunidad internacional que está mirando con inquietud el desarrollo de estos hechos. En el caso de los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, han publicado guías con instrucciones a la ciudadanía para protegerse en caso de crisis. Se desata ya un conflicto a mayor escala aún. Han repartido entre sus ciudadanos una especie de manual que lleva por título "En caso de crisis o guerra". Y ahí se les pide que almacenen alimentos y agua durante un posible ataque nuclear. Todo esto mientras Estados Unidos ahora además autorizó a Ucrania a utilizar minas antipersonales. Y la comunidad internacional está mirando también con inquietud el desarrollo de estos hechos a la espera de una respuesta masiva de Rusia, para la que no solo Ucrania entonces se está preparando. Vamos a revisar más detalles en la siguiente nota. Temprano por la mañana las señales fueron inequívocas para Estados Unidos. Su embajada había recibido información específica sobre un posible ataque aéreo importante el 20 de noviembre. Tanto esa alegación como la de países como España y Grecia cerraron sus puertas. La embajada emitió esta alerta basándose en la posible amenaza de un ataque significativo en Kiev, algo que nos tomamos muy en serio y que llevó a un cambio temporal de postura en la embajada. Rusia, que el martes modificó su doctrina nuclear, lanzó misiles que fueron repelidos por la defensa en Kiev. Las fuerzas de Zelensky, por su parte, enviaron más de 30 drones hacia Moscú, que también lograron ser interceptados. Pero por la tarde las señales se agudizaron, luego de que Ucrania confirmara que utilizó por primera vez los misiles británicos Storm Shadow en territorio ruso. Horas antes se confirmaba que desde Reino Unido y Francia seguirían la huella estadounidense, aprobando el uso de su armamento en soberanía de Rusia. Hemos estado con Ucrania desde el principio y he estado redoblando mi mensaje claro de que tenemos que asegurarnos de que Ucrania tiene lo necesario durante el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra contra Putin. Los Storm Shadow y los Scalp cumplen el anhelo largamente solicitado por Zelensky y complementan la autorización para usar los misiles del sistema táctico del ejército de Estados Unidos. Los restos de uno de los misiles británicos se encontraron en la región rusa de Kursk, controlada en parte hoy por fuerzas ucranianas. Los Storm Shadow tienen un alcance ligeramente superior, pero la realidad es que Ucrania necesita cantidad más que calidad, alcance. Mientras países vecinos como Suecia y Finlandia decidieron tomar acciones que evidencian lo delicado del momento. Este libro, que lleva por título "En caso de crisis o guerra", fue repartido entre sus ciudadanos y contiene un manual en el que se les pide que almacenen alimentos y agua durante un posible ataque nuclear. Se trata de un tono más severo, mucho más claro. Tenemos que prepararnos para el peor de los escenarios, el de la guerra.
No es que pensemos necesariamente que va a haber guerra, pero tenemos que estar realmente preparados e incluir a la población en esa preparación. Estamos firmemente a favor de hacer todo lo posible para que no se produzca una guerra nuclear. Nuevamente Putin amenaza con la variable del armamento nuclear, pero ya es tercera o cuarta vez que hace lo mismo cuando se encuentra en aprieto. Mientras Estados Unidos ahora además autorizó a Ucrania a usar minas antipersonales, la comunidad internacional mira con inquietud el desarrollo de los hechos, a la espera de una respuesta masiva de Rusia para la que ahora no solo en Kiev se preparan.